Evangelio de hoy, sábado, 4 de septiembre de 2021. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces, unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida comunidad, basemos nuestra reflexión en los siguientes 4 puntos para llevarnos una enseñanza a nuestra vida práctica. En este primer punto, reflexionemos sobre la acción de los discípulos. El Evangelio de hoy nos dice que pasaban Jesús con sus discípulos por unos cultivos, y los discípulos arrancaban algunas espigas y se comían los granos. Los fariseos que los estaban observando no acusaron a los discípulos de haberse robado esas espigas, sino de haber realizado estas acciones siendo un día sábado. Esto se debe a que en esa época los cultivos de trigo solían estar sembrados de tal forma que se pudiera transitar por en medio de ellos. Es por eso que muchos caminos atravesaban campos de trigo. En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 23, expone que es lícito tomar trigo para alimentarse, siempre y cuando se utilice solo las manos. De tal manera los discípulos no incurrieron en robo, pero para los escribas y fariseos, el cumplimiento del sábado se había vuelto algo obsesivo, y el hecho de trillar el trigo en sus manos lo consideraron como trabajo. Ellos observaban las leyes de forma minuciosa y se consideraban los encargados de regular esta ley. Lastimosamente, estos hombres habían convertido las leyes en una forma de oprimir a sus semejantes, de controlar cada uno de sus movimientos, cosa que por lo visto no habían logrado hacer con los discípulos de Jesús, porque no reprimieron su necesidad de alimentarse, aún dándose cuenta que los estaban observando. Estas pequeñas acciones que les permitieron calmar un poco la fatiga a los discípulos fue el pretexto para que estos fariseos acusaran a Jesús de incumplir con las leyes escritas. En este segundo punto, reflexionemos sobre este interrogante que hacen algunos fariseos. ¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Los fariseos que observaban cómo los discípulos recogían algunas espigas y se comían sus granos, le recriminaban a Jesús por hacerlo siendo sábado. Como podemos ver, se pegaban de lo más mínimo para molestar a Jesús, para tratar de hacerlo quedar mal delante de los demás. Es que para los fariseos era más importante lo que estaba escrito que las necesidades de sus semejantes. Ellos en ningún momento pensaron en lo cansados y hambrientos que podían estar estos hombres. Ellos solo aprovecharon la ley para juzgarlos. No es que no debamos cumplir la ley. Lo que no debemos hacer es ponerla por encima del bienestar de nuestro prójimo, porque Dios nos ama tanto que no va a estar orgulloso de nosotros
si por cumplir lo que está escrito, lastimamos, descuidamos, juzgamos y maltratamos a los demás. Este era el problema con los fariseos, que se limitaban a cumplir leyes y costumbres, pero su corazón estaba lejos del amor de Dios. En nuestra sociedad sucede lo mismo. Algunos vivimos pendientes de las fallas de los demás y no de lo que podemos hacer por ellos. Es más fácil criticar que servir, señalar que corregir con amor. Es momento de cambiar nuestra forma de pensar, de darnos cuenta que debemos no solo cumplir la palabra de Dios, sino sentirla, experimentarla en nuestro interior. En este tercer punto, reflexionemos sobre las acciones de David. Jesús le recuerda a los fariseos aquella vez que David entró en el templo y se alimentó a sus hombres de los panes sagrados, aun sabiendo que esto era prohibido. David no pretendía faltarle el respeto a lo sagrado. Sin embargo, se vio obligado por las circunstancias a hacerlo. Jesús le trajo este episodio a la memoria para que comprendieran que Dios es misericordioso y por lo tanto, Él está por encima de cualquier precepto y por ende, Él espera que la humanidad también se apiade del sufrimiento ajeno. No tiene ningún sentido aferrarnos a la ley en determinadas circunstancias, pues la bondad de Dios no admite contradicción alguna. Ningún precepto será agradable a Dios si se utiliza para hacer el mal o para dejar de hacer el bien a nuestros semejantes necesitados. Respetar el día de descanso y las fiestas de guarda son importantes para nosotros como cristianos, pero cuando dejamos de hacerlo por una justa y noble causa, Dios no nos tiene en cuenta esta falla, como por ejemplo, cuando no podemos asistir a misa porque estamos en un hospital acompañando a un enfermo. Jesús hoy nos enseña que lo primordial es la misericordia, la caridad, el servicio a los demás, porque cuando hacemos con amor cada una de estas obras, estamos glorificando a Dios, no solo de palabra, sino con nuestras acciones. Roguemos a nuestro Señor Jesucristo para que nos dé sabiduría para comprender lo que debemos hacer en todo momento, para que siempre tengamos presente su presencia santísima en los más pobres y necesitados. En este cuarto punto, reflexionemos en la frase: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Jesús les está confirmando que Él es el Hijo de Dios. Por lo tanto, Él desea que ellos comprendan que la ley es una guía para vivir en armonía con Dios, pero que si el cumplimiento de ésta se convierte en una obsesión que lastima al hermano y lo frustra, el resultado es contrario a lo que Dios desea. Jesús es el perfecto conocedor de la ley, pues Él junto a su Padre son los hacedores de ella. Y habiéndose encarnado, no solo conocía la ley por ser el Hijo de Dios, sino por ser el Hijo del Hombre, pues creció en una familia santa, llena de fe y obediencia a Dios. Por lo tanto, tenía autoridad sobre este día, porque el cumplimiento de la ley es para dar gloria a su Padre Dios, para ensanchar nuestro espíritu y ser mejores seres humanos, no para hacernos injustos, orgullosos y egoístas. Hoy el Señor Jesús nos enseña que Él es el dueño del sábado, y esto quiere decir que puede disponer totalmente de él. De tal forma, no tiene sentido colocar el día sábado por encima de su persona. Qué grave peligro es llegar a idolatrar el día sábado y despreciar a Dios en el prójimo que necesita de nuestra caridad. Ya el Señor nos ha dicho que no existe mandamiento más grande que el del amor,
debemos amar a Dios con todas las fuerzas del alma y amarnos unos a otros como Él nos ama. Ahora, dejémonos interpelar por las siguientes preguntas que a partir del mensaje de hoy se nos proponen. ¿Me abstengo de juzgar a los demás, dejándome llevar solo por mis apreciaciones? ¿He comprendido que para cumplir la ley debo primero amar? ¿Reconozco que Dios está por encima de cualquier ley, pues Él es el único dueño de todo? Oremos. Oh amoroso Dios, que todos te glorifiquemos por tu bondad y misericordia, porque no has permitido que la ley nos esclavice, pues la has dotado de sentido con tu infinito amor. Ayúdanos a comprender el verdadero significado de tus mandatos y que viviéndolos se dignifique nuestro espíritu para actuar como tus verdaderos hijos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.